Buenas, les saluda Ernesto García de la página de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, continuando con los videos educativos, veremos un tema de estadística. Vayamos a la parte práctica. Quiero calcular la media aritmética, la media armónica, la mediana y la media geométrica. Para lo cual hay dos macros que me permiten realizar esto. Bueno, acá a través de estas macros, que es una forma de calcular. Veamos, hagamos la prueba. Selecciono el rango que deseo, coloco que quiero calcular el promedio y le pongo calcular. Y automáticamente me da 6. También puedo hacer la mediana, que automáticamente me da 5, que es el término central de una lista ordenada. Veamos ahora. ¿Cómo se calcula el caso del promedio? Simplemente la suma de los valores, aquí está, a través de la fórmula suma, la cantidad de elementos a través de la fórmula contar, y la división me da la media aritmética. En el caso de la mediana, no viene a ser más que los datos originales se tienen que ordenar. ¿Correcto? Por ejemplo, mediana se tiene que ordenar. Y esos datos ordenados, ubico la posición central, el término central, que en este caso vendría a ser el término cuarto, que me origina el valor 5. Fácil y sencillo. Pero esta macro la optimicé. Le voy a poner salir y voy a utilizar el que está más documentado. Aquí observamos lo mismo. Podemos calcular el promedio, para lo cual tengo que seleccionar un determinado rango. Este es un objeto muy importante que permite seleccionar referencias de celdas para posteriormente realizar cálculos. La ventaja de esta macro con respecto a la anterior es de que esta de frente a la hora de colocar promedio me calcula el promedio. Y como verán, la novedad es lo que incorporé, que me muestre un mensaje de información sobre lo que es la media o el promedio, me muestre su fórmula y me muestre su resultado con la cantidad de elementos. Para esta cantidad de elementos de 7, su media o promedio vale 6. Así de sencillo. Cálculo la mediana. Hemos dicho que como son 7 términos, entonces su mediana es la lista se ordena y el término central, que en este caso al ser impar existe un término central, da 5. Si n es impar, acá me muestra la fórmula. Listo, fácil y sencillo. Acá lo que quiere dar a entender es que de la cantidad 7 se divide entre 2, si quiero la parte entera. 7 entre 2 me da 3.5, la parte entera es 3. Más 1 me da 4, entonces quiere decir el término 4, que en este caso vendría a ser el 5. La media armónica. La media armónica está definido, según la definición, es el valor de calcular la inversa del promedio de las inversas. Acá se observa que lo que se ha hecho. Primero, observarán que acá he hecho con una fórmula la inversa de cada celda. Y luego de calcular la inversa, calculé la suma de las inversas. Y luego solamente dividir para calcular el promedio. Y de ese promedio lo invertí. Y esa es la media armónica, que coincide con el resultado de la macros. Fácil y sencillo. Y la media geométrica, que se dice aquí el cálculo de la raíz enésima, por dar una referencia de n términos, del producto de los datos. En otras palabras, acá como son 7 datos, entonces sería calcular primeramente el producto y luego calcular la raíz séptima de este producto, que en este caso me da 5.47. Por teoría se sabe que la media armónica es el valor más bajo de este tipo de promedios. Pero acá hay algo interesante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero calcular la mediana? Si yo calculo con 7 datos, la mediana, ya hemos dicho que me da 5. Pero ¿qué pasará si selecciono menos datos? Por ejemplo, 6. Y quiero calcular la mediana. Si yo calculo la mediana, es correcto. Ahora, ¿de dónde sale el valor 6? Muy sencillo. Según la fórmula dice, debido a que son 6 términos, en otras palabras, no incluir el valor 3, son 6 términos y hay 2 términos centrales, que serían el 5 y el 7.
Y el promedio no viene a ser más que el promedio de esos dos valores, 5, 7, 12, entre 2, 6, por lo cual da el resultado 6. Así de sencillo funciona esto. Es bastante interesante y fácil como me muestra los colores y me muestra la fórmula, y solamente con seleccionar rangos, que no necesariamente tiene que estar los valores que están aquí. También pudieron haber sido cualquier parte de la hoja. Por ejemplo, acá cuántos valores estoy seleccionando, 5 valores. Le calculo la mediana, ya me calculo la mediana. De estos valores ordenados, el valor central es el valor 5. Fácil y sencillo. Bueno, mostraré un poco de la macros. Voy a salir, si deseo salir, y mostrarle la macros, desarrollador, Visual Basic, y la macros es algo así. Le voy a mostrar las pantallas porque obviamente a muchas personas no le agrada ver mucha programación. He creado una matriz de datos asumiendo que quiero seleccionar 2000 datos. Bueno, es exagerado, pero bueno, si quisiera trabajarlo, obviamente va a demorar a veces el proceso. He creado una matriz, he creado una variable pública de tipo entero. Esta es la parte para mostrar, utilizando una instancia, muestro lo que es la propaganda, que es acerca del programador. El método de calcular, simplemente creo tres objetos, dos de tipo rango y uno de tipo celda. Bueno, los tres son rango en sí. OnErro es una forma de colocar una sintaxis que permita controlar los errores, para que no me muestre errores a la hora que ejecuto la programación. En otras palabras, los errores trata de disiparlos si hay un posible error. La matriz es el rango de la referencia. Acá hay algo interesante, referencia DIC1. No le he puesto nombre, pero este es un objeto muy importante. ¿De dónde se origina este objeto? En herramientas, cuando yo selecciono, veamos, para que se pueda entender mejor. Cuando yo me voy a la parte programativa, cuando yo entro, por ejemplo, al formulario y quiero insertar una herramienta, no hay esta herramienta. Acá aparece como desconocido, pero esta herramienta no existe, hay que agregarla. ¿Y dónde se encuentra esa herramienta? Se encuentra en controles adicionales. Me voy a controles adicionales, usualmente esto está seleccionado. Yo lo he desactivado y ahí puedo encontrar el objeto que deseo. Se llama, a ver, ¿dónde está? Acá está, referencia DIC control. Permite seleccionar un rango. Este es un objeto muy importante que he utilizado en este caso. Hay muchos objetos que se pueden utilizar, pero este objeto me ha permitido trabajar con rangos interactivos, hacer algo interactivo entre la hoja de cálculo y mi macros. Y fue muy útil para este tipo de cálculo. Este objeto es, ¿correcto? Listo. Estábamos hablando sobre la parte programativa, explicando la parte final. Los cálculos. Acá se hace que chequee todo el rango y que vea qué celda está ocupada. Y si la celda está ocupada, en otras palabras, si es un rango de celdas, de la cantidad de datos me almacena en la matriz datos. Luego esto transfiere la cantidad en un text, ordena los datos, que no es indispensable para todos, pero lo ordena. Y luego que calcula simplemente las operaciones del promedio, muestra los resultados a través de una función llamada promedio, una función llamada mediana, una función llamada media armónica y una función llamada media geométrica. Y obviamente al final da el enfoque al objeto refedit. Listo. Esto es utilizando el método de la burbuja, pues, ¿no? El método conocido de la burbuja para el caso de ordenar valores. Y ahí están las funciones: promedio, mediana, media armónica, media geométrica y los cálculos. Bueno, este es para salir del formulario. Y acá está justamente cada vez que se hace clic en cada uno de los controles, botón radio, me permite cambiar de color, me permite jalar un mensaje
y me permite colocar una fórmula a través de una referencia. A través de la ruta jalo esta imagen de extensión JPG. Para el caso de la mediana tengo que averiguar si es par o es impar porque las fórmulas son 2. Y listo. Todo lo demás simplemente son enfoques y direccionamientos. Listo, fácil y sencillo. Hagamos un último cálculo. Quiero calcular la mediana. Como observaron, trató de calcular, pero debido a que no hay datos seleccionados, voy a seleccionar, por ejemplo, estos 5 datos. ¿Cuánto será la mediana? Es cantidad impar. Como es impar, a ver, veamos primero el promedio. Fácil y sencillo, sí constata que son 6. Y la mediana, como n es una cantidad impar, entonces utiliza esta fórmula. ¿Cuáles son los valores? Si yo ordeno estos valores 3, 4, 5 y 7 y 8, el término central sería 5, por lo cual ese es el resultado. Bueno, si les ha gustado, por favor, compartan mi video. Ahí está mi teléfono si les interesa algún tipo de servicio. Acá está mi correo para cualquier tipo de consultas. EG Soluciones Integrales. Manito arriba, compartan mi video, suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.